esclavos de Satanás. ¿Cuántos hasta aquí hemos aprendido de que antes éramos esclavos de Satanás? Éramos, fíjese que estoy diciendo éramos esclavos de Satanás. ¿Por qué éramos esclavos de Satanás? ¿Alguien pudiera decir un poquito conforme a lo que hemos aprendido en clases anteriores? ¿Por qué? Corto. Hermana Francis, a ver. Correcto. Complacíamos los deseos. Pero no, exactamente. Uh-huh. Okay. Hermano Gabriel. ¿Perdón? Practicábamos el pecado. Practicábamos el pecado. O sea que ya no peca. Seguimos pecando lo que ya no lo practicamos. Seguimos pecando, muy bien. Lo que pasa es que andábamos conforme a la potestad, ¿verdad? Los deseos, el príncipe de la potestad del aire. Y opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia. Nuestras mentes éramos ciegos espiritualmente. Ahora es que no pequemos, pero ya no somos esclavos del pecado, ni nos gozamos en pecar. Exacto. ¿Qué pasa cuando peca ahora, hermano? Duele. Nos duele. Nos duele pecar. Amén. Amén. Así es. Qué bueno. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a entrar a la página 75. Página 75. Y vamos a empezar ahí en el en el punto número 2. El punto número 2 dice: de nuestro estudio de las Escrituras, hemos aprendido que Satanás se describe como príncipe y Dios de la raza caída de Adán. ¿Quién es la raza caída de Adán? La humanidad. De acuerdo con las siguientes escrituras, miren las preguntas. ¿Cómo obra Satanás entre los hombres caídos? Esa es una pregunta. Pregunta número 1. ¿Cómo obra Satanás entre los hombres caídos? La segunda pregunta. ¿Cómo es que los hace sus súbditos y los esclaviza para hacer su voluntad? ¿Cómo? Considera las siguientes escrituras y escribe tus reflexiones sobre los métodos mencionados. Entonces vamos a ir al punto A y vamos a leer algunas escrituras. Y el punto A dice: Satanás oculta su verdadera identidad. Sí la oculta, ¿verdad? Porque si el diablo se le aparece tal y cual, como es él, y usted sabe que es el diablo, ¿usted qué va a hacer? ¿Lo va a abrazar? Exacto. Exactamente. Entonces, Satanás oculta su verdadera identidad. Vamos a verlo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. ¿Qué dice? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Uh-huh. Hermano, y retrocede un poquito, por favor, y lee el 13 también. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ahí vemos que se disfrazan, ¿vieron la palabra? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y hoy en día
¿Hay apóstoles? También hoy en día se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es curioso, pero las mismas herejías y los mismos hombres que se manifestaron en el primer siglo, después de la muerte de Cristo, testificando con ellos sus obras malas, son los mismos hombres que hoy. La iglesia, lo importante de eso es que la iglesia contrarrestó eso y se desaparecieron. La iglesia fue firme en su cimiento cuando empezó. Pero ¿qué pasó? La iglesia se empezó también a desquebrajar y es los tiempos que llevamos y volvieron a salir. Porque, pastor, es curioso, la doctrina de los testigos de Jehová, eso no es de ahora, eso no surgió ahora. Eso fue en tiempos ya pasados, como muchos, que se levantaron con estas herejías y atacaron la divinidad de Cristo. Pero la iglesia, ¿qué? Lo arrasó. Cambia de nombre, pero... Sí, la iglesia los arrasó. No, ellos se perdieron y ahora volvió otra vez. Sí. Volvieron. Pero digo que la falsa doctrina es la misma. Sí, pero, es la misma. Pero el nombre como que... Sí, pero es la misma. Ajá. O sea, ellos desde que el Señor lo dijo, vendrán hombres, lobos rapaces, que querrán engañar. Es su nombre. Sí. Lobos rapaces. Sí, vamos a ver aquí cuál será el destino de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles. Sabemos que hoy en día no hay apóstoles, ¿ok? Apóstoles de Cristo no existen. No existen apóstoles de Cristo hoy en día. Y también hay un grupo que se llama apóstol, que se dicen decir apóstol. Se dicen decir apóstoles, sí. apóstoles, sí. Hoy en día sí. Hay grupos. Hay grupos que sí, que tienen Un apóstoles. compañero de trabajo que él perteneció a una iglesia donde los ministros eran apóstoles. Sí. Y decía, ¿eso es bíblico? Yo le decía, no, hermano, eso no es bíblico. No. Wow. Yo le decía, ¿usted? Bueno, sí. Pero ya hemos visto que por las escrituras, eso no, verdaderamente, un día, ¿se acuerda que tuvimos un sermón acerca de eso? Acerca de si hay apóstoles o no hoy en día. Y entonces quedamos claros de que no lo hay, bíblicamente no los hay. Entonces vamos a ver cuál será el fin verdaderamente de aquellos falsos maestros que se disfrazan, porque hermanos, la cosa está en que, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en que el problema está en que muchos se parecen casi igual que la sana doctrina. Es casi igual, el error es poquito. Y entonces es difícil que se dé cuenta, al menos que usted conozca las escrituras, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Y que usted sea una persona que se mantenga en oración. Porque estar en oración, pues el Señor nos da discernimiento para discernir lo que es falso de lo verdadero y la palabra. Eso es muy importante, que nosotros estemos así. Vamos a leer Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está. Fíjense que hicieron milagros. Hablaron en el nombre del Señor y todo. Y mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es eso, pastor? Que la gente recibe a Cristo y todo en esos movimientos. Bueno, la palabra de Dios es predicada. La que tiene el poder es la palabra de Dios, no ellos. ¿Verdad? Pero nosotros vemos el fin de ellos, porque aquí dice claramente, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y dicen Señor, Señor aquí, Señor allá, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No la media voluntad, sino la voluntad completa del Señor. O sea, es hacer todo lo que dice el Señor en su palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hablaron la palabra de Dios. Ellos hablaban la palabra de Dios.
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, y fíjese que dice hacedores de maldad. ¿Cómo es eso? Si predicaban la palabra y echaban fuera demonios, ¿cómo es que son hacedores de maldad? Creo que no experimentaron o no se arrepintieron de sus pecados y no creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Porque de ahí parte el problema del hombre. Si no hay regeneración, tú no puedes agradar a Dios. Si el Espíritu Santo no hace una obra en ti, tú no puedes hacer las obras que a Dios le agradan, ¿no? O hacer la voluntad de Dios. Entonces, volvemos al problema de los que estamos estudiando. Ellos de ahí no se arrepintieron genuinamente de sus pecados y no creyeron en Jesús como su Salvador. Sí, no eran verdaderos cristianos y Esa es entonces la obra. hacían... Esa es la obra que creo que de las que habla aquí el Señor, que quiere que nosotros hagamos, que nos arrepintamos genuinamente de nuestros pecados y que creamos en Él, porque ese es el Evangelio de Cristo. Okay. ¿Están de acuerdo con lo que dice el hermano? Pastor, a mí me viene a la mente ahora, si ponemos el texto en el contexto que Cristo está hablando, dice que ellos sanaban, predicaban, o sea, eran aparentemente cristianos Consagrado. consagrados a la sin embargo, Jesús les dice, apartado de mí, hacedores de maldad. En este siglo presente que tenemos ahora en las iglesias, vemos personas que se deslumbran, inclusive todas sus obras en el culto es sanidades, milagros, profecías inventadas. Pero me viene a la mente, ahora lo que no me viene es el nombre. ¿Se acuerdan en Hechos cuando este hombre vio las obras del Espíritu Santo? Él era el mago, Simón el mago. Y Simón lo bautizan y todo. Él cree supuestamente en Jesús. Y cuando ve que los apóstoles están haciendo estas maravillas por el Espíritu, ¿qué dice él? Cojan dinero. Yo quiero ese poder. Y eso es lo que pasa. Se deslumbran con eso. Sí, hermano, si mira las palabras de Pedro, le dice, veo que tu corazón está ¿qué? Entenebrecido. Entenebrecido, lleno de hiel. Está entenebrecido. Tú no tienes parte. Y eso es lo que le puede pasar a muchos de hoy. Ellos se deslumbran en el púlpito y hacen todas estas cosas de maravillas, de sanidades, pero sin embargo, no tienen una relación personal con Cristo. Así como Simón. Simón quería ese poder para su gloria, para manifestar, porque él era mago, él era el mago del momento, ¿no? de ese lugar. Y él vio que los apóstoles hacían estas cosas. Y él quería ese poder. Sin embargo, fue bautizado y todo. Él fue bautizado y todo. Creyó, según, pero era un falso. Y así pasa igual con esto. Y Jesús le dice, yo no tengo parte con ustedes. Ustedes son hacedores de maldad. Y el único que conoce el corazón es nuestro Señor Jesús. Amén. Y es así. Sí. Man. Oh. Yo voy a apoyar lo que dicen. Hay mucha gente que me viene a la mente el texto que dice que el Señor no puede ni va a compartir su gloria con nadie. Y ellos hacen las cosas que hacen para que digan, mira cómo sana Él, mira, él tiene poder, vamos a donde Él, o vamos a donde está el pastor, vamos todo, que Él puede sanar a los enfermos. Entonces ahí vemos también cómo les gusta, quieren robarle a Dios su gloria, pero el Señor no lo va a permitir. Uh-huh. El hermano José Alberto. Sí, escuchando al hermano Vicente, eso es un mal que nos aqueja a nosotros al día de hoy. Y el camino más seguro siempre será la Biblia, la palabra de Dios. En ese mismo pasaje que leíamos de 1 Corintios, más arriba, Pablo va a decir que
que Satanás tuvo que hacer uso de su astucia para engañar a Eva. Y nosotros no podemos perder de vista que Eva se hallaba en una condición inmaculada, perfecta. En ella no había el pecado, en ella la tentación no funcionaba de la manera en que pueda funcionar en nosotros. Él tiene que echar mano de su astucia. Eva cae. Y esa misma receta intentó él aplicársela al Señor Jesús, torciendo la Biblia. Esta vez él le dice, si tú eres hijo de Dios, echa de abajo. Él ha prometido que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tú no tropieces en piedra. Esa es su digamos que, su artimaña por excelencia para engañarnos. Y es por eso que uno no o sea, la palabra de Dios en medio nuestro, en medio del pueblo de Dios, siempre debe tener la preeminencia en todo momento. En el momento en que nosotros nos hacemos a un lado, nos hallamos sujetos a los engaños de Satanás, a sus sutilezas. Y Pablo le va a decir a Timoteo que toda esa gente que andaba en vana palabrería y discutiendo por vanidades, se hallaban cautivos, enlazados por el diablo. Entonces, esa es la, digamos que, nuestra arma, la palabra de Dios. En el instante en que nosotros nos descuidamos, la hacemos a un lado, nos hacemos susceptibles pues, a los engaños de Satanás. Uh-huh. Y ahí en el pasaje que estás hablando, que es de Mateo capítulo 4, ¿verdad? 4:4, 3:4, donde el Señor, cómo el Señor reprende a Satanás, es con la palabra. Es con la palabra. Y eso debe ser la centralidad de, como dice el hermano. Es así. No la podemos descuidar en ningún momento. Uh-huh. Muy bien, hermanos. Gracias. Le damos aquí la nota, dice, más abajito del punto A, dice, página 75 estoy, dice, a través de la historia humana, incontables errores teológicos y sectas han sido creados por aquellos que han desechado la palabra de Dios y propagado enseñanzas que supuestamente reciben de voces, fíjense, de voces, visiones, sueños o visitas angelicales. Imagínense. Así es. No, se le apareció un ángel y le dijo, no, ahora tú eres el enviado de Dios. Levanta tal y tal cual secta o lo que sea. Dios me dijo que te dijera, anoche soñé contigo y el Señor me mostró que vas a hacer esto, haz lo otro. Y el Señor no te ha dicho nada a ti, solamente se lo dijo a esa persona. Mucho cuidado con eso. Y hermanos, en la iglesia va a venir personas y ustedes saben que vienen y nos visitan a cada rato personas de afuera y algunos se van a quedar, otros vienen de visita nada más, pero algunos se quedan y vienen así. Entonces debemos estar preparados con eso. Ese camino se está preparando para cuando venga Satanás. Todo su mentira profetizada. Una de las características que de él va a ser esa. Entonces, ¿cómo un cristiano bíblico puede sopesar ver a una persona que haga esas mismas cosas que están en la Biblia? Pero sin embargo, hay un pasaje que dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean las mentiras. Es duro, pero dice que viene de parte de Dios. Dice, Dios les envía a ellos un poder engañoso para que crean las mentiras cuando hacen todas esas cosas. Sí. Y Satanás viene con esas mismas cosas, viene con sanidades, viene con cosas extraordinarias. Entonces, ¿cómo una persona, un creyente bíblico puede sopesar eso? Con la herramienta que tenemos, la palabra de Dios. Uh-huh. Así es, hermano. La palabra nos advierte que cuidado con esas cosas. Uh-huh. De hecho, Pablo lo dice, que tengamos mucho cuidado de eso. Inclusive Pablo no tenía, él cuando parte le dice, de ustedes mismos vendrán lobos rapaces que atentarán contra el rebaño. Cuidado de vosotros mismos. Y hablando de eso, gracias, hermano. Hablando de eso, también es algo muy importante que cuando nosotros tenemos que, bien sea trazar la disciplina en la iglesia, seguir ciertas directrices que nos manda el Señor,
porque nos confronta, ¿verdad?, la palabra de Dios, que debemos hacer esto. Claro, no apresurarnos, pero cuando tenemos que hacer algo, debemos hacerlo. Yo me pongo siempre a pensar que nosotros nunca podemos tener más misericordia que Dios. Y hay veces que leemos algo y decimos, wow, pero esto está un poco fuerte, ¿verdad que sí? Pero nosotros debemos hacerlo, bien sea en nuestra propia vida o en la vida de la iglesia. Debemos aplicarlo. Y porque la iglesia es del Señor. Entonces, también eso tenemos que orar para que nosotros seamos fuertes y hagamos lo que tenemos que hacer. Yo pienso en eso, ¿verdad? Pero también orar para no apresurarnos y que no sea, porque tenemos que, si hablamos en un contexto de membresía, nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Tenemos que saber que estamos tratando con santos, con el pueblo de Dios. No estamos tratando con cualquier persona, estamos tratando con el pueblo de Dios. Y no quiere decir que nosotros no vamos a aplicar la disciplina bíblica, ¿verdad? La disciplina, yo siempre digo, es una misión de rescate, ¿verdad? Yo digo que la disciplina, aunque es dura, pero a la misma vez también es amorosa, porque si una persona verdaderamente es cristiana, cuando se disciplina, se alinea y reconoce, hermano, yo de verdad me salí del camino, me enfrié, estoy ofendiendo, estoy haciendo algo que no debo y me alineo, ¿verdad? Ahora, si yo entro en una rebeldía grande, entonces ahí hay un problema en el corazón. Entonces, esas son cosas que debemos nosotros mirar y debemos hacerlo y orar para que el Señor nos dé siempre fuerza y sabiduría. Porque muchas veces la gente solamente mira al pastor, dice, no, el pastor es el que disciplina. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué nos dice a nosotros Mateo capítulo 18? Cuando empezamos 15, 16, 17, 18 hasta el 20, que habla de la disciplina. Son 3 niveles donde nosotros vemos ahí. Lo primero usted va, no que la persona dice, no, porque a mí se me ha acercado. Pastor, pasó esto y esto y esto. Ajá, ¿y usted fue y habló con ese hermano que le ofendió? ¿O con esa hermana que le ofendió? No, que por eso venga usted, pero es que la palabra no dice eso. La palabra dice que usted vaya la primera y la segunda vez. La segunda va con alguien, con un testigo, dice la palabra. Y si esa persona no se arrepiente y no corrige su mal camino, entonces usted viene al pastor. Porque ya cuando viene el pastor, entonces ya hay que aplicar la disciplina. Hay que hacerlo. Pero no venga la primera vez porque imagínense, no es lo bíblico que nosotros debemos hacer. Entonces, eso son cosas, y yo sé que muchos hermanos de repente dicen, pero es que me da pena, me da vergüenza, o siento temor, no vaya a ser que ese hermano me grite, o lo que sea, pero debemos hacerlo, porque es lo que nos manda el Señor, y el Señor nos respalda cuando lo estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, seguimos aquí en la clase. Aquí en el punto B, hermanos, nos dice, Satanás miente y engaña. Juan 8:44 y Apocalipsis 12:9. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso se lo dijo el Señor a quién? A los judíos incrédulos, ¿verdad? Vosotros sois de vuestros padres el diablo, porque ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces el Señor les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Y Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que él es el engañador. ¿Ok? Y él está tratando de engañar también a los escogidos de Dios.
y lo hace sutilmente. Como estaban ustedes hablando, hermano, con un poquitico de levadura. Así que un poquitico de levadura leuda toda la masa. Un poquito de mentirita, pues empieza a dañar la iglesia, de alguna manera. O sea, un hermano, va a venir gente que sabe mucho, ¿verdad? Porque hay personas que saben mucho, ¿verdad que sí? Han estudiado mucho y esto. Pero tienen cositas que no se alinean a la palabra de Dios. Y a veces te pueden intimidar, hermano. Se pierden con tanta letra. Se pierden con tanta letra. ¿Ves? Entonces hay que... No estamos diciendo que estudiar sea malo, para nada. De hecho, es un deber de cada creyente y es parte del crecimiento en la gracia. O sea, que tú te acerques más a la palabra, que la escudriñes, que busques. Pero hay que tener mucho cuidado con qué objetivo tú te estás acercando a esas escrituras, porque es como siempre, como algunas personas, siervos de pasado han dicho, que tú haces que la Biblia diga lo que tú quieres que diga. Cuando tú sacas un texto del contexto, la Biblia puede decir lo que tú quieres que diga. Y buscas y tuerces texto y para ahí, mira, y ahí está. Pero una cosa es eso y otra cosa es realmente dejarse guiar por el Espíritu Santo y que nos hable el Señor por medio de las Escrituras. Esa es una gran realidad. Sí. Hermano, y hablando en la línea que está hablando el hermano Arnaldo, es muy importante que nosotros recordemos cuál es la regla principal de la hermenéutica, ¿verdad? Es que la escritura se interpreta con la misma escritura. Nosotros no podemos perder eso. O sea, no es que Dios dice aquí una cosa y después en el otro libro dice otra. Bueno, tenemos 66 libros en las escrituras. Entonces, que dice aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y aquí allá dice otra cosa, no es así. Okay, si tú entiendes que dice otra cosa, el error está en mí, ¿verdad? En ti. Pero siempre Dios dice lo mismo. ¿Cómo se forman las sectas falsas? Ellos agarran un texto, lo sacan fuera de contexto y eso es. Y forman... Ya ellos vienen, muchas de las sectas se han creado cuando ellos vienen ya con un prejuicio. O sea, ya teniendo un preconcepto de lo que quieren y buscan de alguna manera justificarlo con la Biblia. Y por eso hay tantos problemas, tanto lío con el tema de la deidad de Cristo. O sea, la deidad de Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero simplemente que hay quienes ya vienen con el pretexto de que no es Dios y te lo voy a probar en la Biblia. Y ahí van a torcer todos los textos a ver por haber. Sí. Así es. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En la nota dice, Jesús enseñó que el conocimiento de la verdad libera al hombre. Esto es importante, esta nota, hermano. Miren esto. Ajá. Juan 8:32. ¿Qué nos dice? Por lo tanto, no es sorpresa. ¿Qué dice? Lean el texto, por favor, Juan. El Evangelio de Juan 8:32. Y la verdad, conocerán la verdad. Conoceréis la verdad Y la verdad nos hará libre. Exacto. Por lo tanto, no es una sorpresa que torcer la verdad es el arma más común y poderosa de Satanás para atraer a los hombres a la esclavitud y la muerte. Hermanos, y eso es algo grave. ¿Cuántas noticias nosotros no vemos de sectas que esclavizan a la gente? Yo hace poco vi no era un documental, una noticia que dieron de una secta que esclavizó, pertenecían a esa secta y a sus propios hijos. Yo quisiera como los vieran, como los torturaban. Horrible. ¿Cuántas sectas de estas y se meten y agarran grupos enormes y hacen cosas que son una barbaridad y lo justifican con la Biblia? Y fíjense una cosa. A veces gente hasta estudiada, que tú dices, pero ¿cómo es posible que este doctor o este profesor cayó en eso? No, hermano, Satanás engaña a cualquiera.
Se mete ese espíritu, ese demonio en ese líder y empieza a hablar y le come el cerebro a la gente. En Estados Unidos hubo una secta en los años 70, creo que fue, que el hombre arrastró una cantidad de gente y les dio, Candela. les dio un Terminó. veneno a tomárselo ya en sus últimos momentos de que Ese él fue el- estaba en la locura. No me acuerdo qué tipo de... Fue una bebida que hicieron. Bueno, murieron más de no sé cuántos miles de personas. Sí. Yo creo que esa fue Eso, la eso de... fue sonado aquí en Estados Unidos grandísimo. Eso fue una secta. A partir de ahí, entonces hicieron un... ¿Cómo es? documental. Sí, no, pero el gobierno Acerca hizo de eso. como una oficina que se dedica a investigar las sectas. Porque ese hombre mató gente ahí. Ahí está en internet el documental. Fue sonadísimo eso aquí. Yo creo que tú estás... Estaba en Estados Unidos, pero él lo sacó de aquí de Estados Unidos y lo siguieron. Y fue con una parte, creo que de África. lo sacó, ok. Lo sacó a todos sus feligreses y lo llevó ahí. Entonces hizo un campamento, como un campamento de verano. Y allí, por último, les dio cianuro, un refresco, a todo el mundo. Y a los que se dieron cuenta que ya eso no podían salir, tenía hombres con metralladora en todos lados. Y porque eso los mataba. Sí, aquí el que yo pensaba que tú estabas hablando, hermano, era el caso de aquí de Waco, Texas, que pasó aquí en Texas. Sí. También ese hombre engañó a un montón de gente y se los llevó, dejaron gente preparada, Sí, vendieron sus casas, vendieron todo y se fueron y compraron un sitio por allá y terminó, yo creo que hasta quemados y todo, muchos de ellos, murieron muchos. Algunos se salvaron, pero eso está hasta en un documental y todo, que sucedió en Waco, Texas. Bueno, hermanos, entonces, hablando en el punto C, dice este punto, Satanás ciega a los hombres a la verdad. 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿No viste lo que salió ahora también de la famosa pastora esa de no sé qué iglesia, hablando de que Cristo no es Dios, que Él es la imagen, y que hubo una fuerza mayor que fue quien creó a Dios, a la imagen, al Espíritu? No, una locura esa. ¿Y la gente lo cree? Y Wow. sí. Es increíble como tanta gente cree en esas cosas. O sea, tienen gente, seguidores y todo. Wow. Terrible. Por eso le damos gracias a Dios que abrió nuestro entendimiento, nuestro corazón para que nosotros, porque si no hubiéramos sido también engañados en corrientes diferentes, pero igual diabólicas, engañadas por Satanás. Y vamos aquí, hermanos, a la nota de la página 76. Nos dice que el dominio de Satanás es uno de oscuridad, ignorancia, corrupción moral y muerte. Él ciega a aquellos en rebelión contra Dios a través del engaño, la confusión, la vanidad y el orgullo. Esta ceguera solo puede ser quitada por la luz del Evangelio y la obra iluminadora del Espíritu Santo. Jesús vino a dar vista a los ciegos. Y quiero hacer una pausa ahí porque otro engaño es, hermano, que nosotros nos pongamos a luchar con Satanás, a reprender demonios, a hacer esto. No, hermano. La atadura que tiene grande las personas en la mente, en su mente, y nosotros con el Evangelio de Jesucristo, es lo único que nos dice la palabra, que prediquemos la palabra tal y como está, que oremos, y en el poder del Espíritu Santo el Señor va a libertar a las personas que Él tiene escogidas. Eso lo va a hacer el Señor. Pero por medio de la palabra, el Evangelio, eso es lo que nosotros tenemos. Fíjense que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremenda escritura, ¿verdad? Usted se imagina eso, ese momento, que estaban sentados todos ahí. Y el Señor se paró en ese momento, Y lo abrió leyó al azar. Isaías. Al azar. No era libro como este. Imagínate que era un rollo. Lo que Eran los era un rollos. rollo. Dice que cuando él abrió el libro, eso era un rollo. ¿Sí? Isaías Isaías. 61 ahí. Y el Señor, exacto. Él sabía. Y después se sentó. Y creo que, si no me equivoco, en las sinagogas, si algún hermano me corrige si estoy equivocado, pero en las sinagogas había una silla donde se sentaba el Mesías. Ellos la tenían ahí como esperando al Mesías, ¿no? Y el Señor cuando se sentó fue ahí. Hoy se ha cumplido esta profecía. Y Él se sentó ahí. Porque dice que Él se sentó, dice la palabra, y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Imagínate que ponerse en el contexto del pueblo. Yo lo leí hace mucho tiempo, hermano, esa parte de que en las sinagogas tenían la silla, pero lo leí hace mucho. Y eso me dio gran gozo de que cuando el Señor cerró, Él se sentó, fue ahí, en esa silla que era para el Mesías. Hermano. El problema es que hay que ponerse en el contexto de lo que se estaba viviendo en ese momento. Ellos estaban esperando al Mesías, pero ellos vieron a Cristo crecer. Para todo el mundo, de hecho, cuando ven a hacer ese milagro, el pueblo no dijo, pero este no es el hijo del carpintero. O sea, este no es el hijo de José y María. ¿Cómo que este es el Cristo? O sea, era además. Y la sabiduría con que hablaba. Eso era lo que decía, pero ¿en qué momento aprendió todo esto? Si él es hijo de José y de María. O sea, entonces es difícil poder. Exacto. Y lo otro, que Él se arriesgaba. Él decía, lo que Él declaró, hoy se ha cumplido esa profecía Bueno, de delante de hecho, usted. lo sacaron de ahí para Apedrearlo, apedrearlo. a matarlo. Eso era una blasfemia. Eso era una blasfemia. Un hombre común, decir, no era el Mesías que ellos esperaban. Y que todavía Y que todavía no lo esperan. están esperando. Entonces, Por hermanos, eso le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, yo soy ese testimonio. Pero ellos no entendían. en el punto D dice, Satanás tienta. Satanás tienta. Mateo 4:3, de eso habló el hermano José Alberto. Mateo 4:3, y vino a él ajá, hermana, léalo. y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ujú. pan. Exacto, entonces ahí vemos la tentación. ¿Y qué sigue diciendo? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me encanta eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A Satanás hay una forma que se le vence, pero o sea, es vencido, pero por un poquito de tiempo. Y la dan las escrituras. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Si no nos sometemos a Dios, él va a seguir ahí. Dice, él huirá de vosotros. Sí. No es que él se va a ir completo, no. Porque a Cristo era constantemente. Él huirá de vosotros por un momento. Pero para eso tenemos que tener una relación bien Cercana con el con él. Señor. Someternos, Y pues, hermano, a Dios. y fíjense una En cosa obediencia, una obediencia absoluta, absoluta. absoluta. Cristo mismo. Hay que tener un cuidado tan grande. Yo digo que hay que ser radical, aunque la gente lo vea a uno como que uno es demasiado.
Pero estudiando todas estas cosas, nosotros nos damos cuenta que el diablo es muy sutil con la tentación. Como está diciendo el hermano Alberto, él es Muy sutil. Una película, una canción. Bueno, recuerda que es como el que se arrastra. Claro. Ese es él. Entonces, Sí. exacto. El pueblo de Dios tiene que tener cuidado de no coquetear con el pecado. Sí. Alejarse del pecado. Alejarse de las cosas que son pecaminosas. Porque eso ten seguro que eso te va a hacer caer. Por lo menos, por ejemplo, hoy en día que vivimos en esta época de la revolución sexual, todo lo que tú puedes ver en un teléfono, hermano, tienes que tener muchísimo cuidado. Y si eso te está haciendo daño, no uses ni el teléfono. Cómprate uno de esos que son de abrir así nada más, que no tienes acceso a más nada que sino las llamadas. Tienes que ser radical. Yo escuché una vez al hermano Paul Washer que cuando él iba de viaje, iba solo, y entraba al hotel, antes de entrar al hotel, él le decía, quítenme el televisor. Mandaba que le quitaran el televisor, porque él dice que él no confía en él mismo. Hasta ese punto. Entonces, hermano. Ahora que se menciona este punto de todo este tema de la debate social con respecto a la agenda LGBT y todo eso, eso es algo que comienza de una manera muy sutil. Eso comenzó con el mal uso de una herramienta gramatical donde se utilizaban los géneros para palabras que se entendían que eran palabras de género masculino o palabras de género femenino. Y luego se pretendió usar esa herramienta genérica o de géneros para aplicarlo a la biología. Y comenzaron a hablar de género masculino y género femenino en las personas y de allí surge toda esta idea de que el sexo biológico es una cosa y el género es otra cosa, que es como tú te sientes, que es como tú te identificas. Y eso parte de ahí, de ese mal uso que al principio pudo haberse visto como que, bueno, pues qué importa, que lo apliquen como quieran. Pero mira dónde hemos llegado. Exacto. Y así obra Satanás. Ese es su ardid, así él se mueve, con astucia, como engañó a Eva. Uh-huh. Y la única esperanza, hermano, es la iglesia. Cristo, la iglesia, ¿verdad? Que es la columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia la que sostiene la verdad. Y si la iglesia se corrompe, como luz. Claro. Si se corrompe la iglesia, No. estamos perdidos, no hay esperanza ninguna. Pero lo bueno que dice que la fuerza de la no prevalece contra la iglesia verdadera. Sí, por eso. La iglesia saca del ADE. Toma del ADE. Por eso que no puede. Sí. Ahora, hermano. Nosotros sacamos del ADE. Cada vez que viene un pecador al arrepentimiento, la iglesia lo ha sacado de ahí. Por eso Satanás no se pone muy contento. De hecho la idea del texto, mucha gente piensa que es la iglesia que está aguantando los golpes, no, es la iglesia que está golpeando el Hades. Uh-huh. Por eso que las puertas del Hades, no de la iglesia, del Hades, dice, no prevalecerán contra él. Contra la iglesia. La iglesia va a sacar. Es la iglesia que está golpeando el Hades. Va a sacar, la iglesia saca del Hades. Por eso que él no está muy contento. Él saca. ¿De dónde nos sacó nosotros? De las tinieblas. ¿Cómo nos sacó? A través de la palabra. ¿Cómo llegó esa palabra? A través de un hijo de Dios. Correcto. De la iglesia. Saca. Sí, la tarea es grande que tenemos, Sí, hermanos. Saca. Por eso que un solo pecador que se arrepiente ahí, hay gozo en el cielo. De uno solo nada más. Uh-huh. Porque no es fácil. Sacarlo ahí solo Dios puede hacerlo. Así es, hermanos. Cautivos de Satanás. Son cautivos. Y a Satanás lo bueno no le interesa. A él no le interesa. A ellos no le interesa. A él le interesa a nosotros. Por eso que el ataque es contra nosotros, contra los siervos de Dios, contra la iglesia. Pero no podrá nunca. Amén. Okay. Vamos a leer. Está con nosotros. ¿Sí?
Vamos a leer la última nota. Dios la gloria. Gracias a todos por los comentarios, hermano. Muy enriquecedora la clase, de verdad que sí. La nota final dice, Satanás tienta a los hombres y por lo tanto es referido como el tentador. La palabra tentar viene de la palabra griega peirazo, gracias, peirazo, que significa tentar, probar o examinar o examina. Cuando la palabra se utiliza con respecto a Dios tratando con el hombre, siempre se traduce como probar y tiene el propósito de revelar lo que hay en el corazón del hombre y llevarlo a una mayor santificación. Santiago escribe, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. Sin embargo, cuando la palabra se usa con relación a Satanás, denota tentación con el propósito de causar que el hombre peque. Es importante notar que cuando un hombre cae a través de la tentación, no tiene excusa ni pretexto para culpar a Satanás. Eso es importante porque a veces dice, no es que Satanás me tentó y por eso caí. Sí, Satanás te tentó, pero tú fuiste el que cediste a la tentación. Tú fuiste el que lo hiciste. ¿Okay? Cada hombre es responsable de sus propias acciones y carga la culpa por estas. Santiago continúa diciendo en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Deseos no gratos a Dios, ¿verdad? Deseos pecaminosos. ¿Okay? Bueno, hermanos, hemos terminado esta clase. ¿Verdad que tenemos un panorama más amplio de cómo se mueve el enemigo, cómo esclaviza a la gente, ¿verdad? Y lo más importante, tenemos la certeza y la seguridad de que hemos sido libres a través del poder de Dios. Ahora nosotros no somos esclavos de Satanás, somos esclavos de Cristo. Amén.